Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda una vez más Gus Walker, dándoles la más atenta y cordial bienvenida a este video demostrativo en el cual les voy a presentar una radiograbadora fabricada por Sony, modelo CFD-S38. Este dispositivo viene en formato cassette y también en disco compacto, además con banda de radio AM/FM, salida para audífonos de 3.5 milímetros. ¿Ok? Dentro de todas las radiograbadoras que he conocido, yo puedo confirmar y asegurar que este equipo o este tipo de radiograbadoras es una de las que nos va a ofrecer mejor calidad de sonido, sobre todo mejor calidad de bajo. Ok, entonces es una radiograbadora que la verdad es muy recomendable, tiene excelente potencia. Entonces, a pesar de no tener los avances tecnológicos en aquel tiempo, estamos hablando que este equipo fue fabricado hace 20 años atrás. Y al final les voy a mostrar la sticker del fabricante Sony, donde indica la fecha, que es febrero, o fue febrero de el 2000. Ok, entonces los equipos, en este caso radiograbadoras fabricados por Sony en aquella década del 2000, pues la verdad son muy recomendables, más que nada por la calidad de potencia y sobre todo el nivel de bajo, en este caso el megabass. Vemos en la parte inferior central que tiene una especie como de huequito alargado, que no es nada más ni nada menos que un puerto de bajo. Entonces precisamente este equipo es una de sus principales características destacadas, la potencia y la calidad del bajo. Sin embargo, en esta ocasión y concretamente con este modelo vamos a tener un inconveniente con respecto a la reproducción de discos compactos. En este caso no logra reproducir los discos, okay, ya sea grabados originales, y bueno, no tenemos regrabables, pero en este caso no los va a aceptar. Entonces vamos a comprobar solamente la pura cuestión del cassette y también la sintonización de la radio. ¿Ok? Para estos tiempos 2023, encontrar una radiograbadora fabricada en la década del 2000 y que todavía esté en las condiciones que están ustedes observando, que a decir verdad son buenas. Digo, tiene detalles, obviamente, ya pasaron 23 años, no pasan gratis. Entonces más que nada, sobre todo con equipos que pues no tienen el cuidado y los traen en volumen. Por ejemplo, en el costado izquierdo vemos que tiene una pequeña quebradura y obviamente la malla sí se alcanzó a romper ligeramente. Aquí tiene otro detallito muy leve, esto es pelucita, y es todo prácticamente. Ok, obviamente va a tener detalles del paso del tiempo del uso y detalles provocados porque vienen los productos en bolas, vienen en volumen. Entonces la gente no tiene cuidado en protegerlos y pues eso es lo que pasa. Ok, pero en sí el producto realmente en términos generales sí está bien. Entonces un producto obviamente con signos de 23 años de antigüedad. Ok, bien, entonces vamos a ver que tiene su manija para llevarla portable. Y también cuenta todavía con su antena original en excelente condición. Aquí vemos que tiene la puntita blanca, típico de aquel entonces, y está muy bien. Miren, se puede extender ahí muy bien la antena. Obviamente pues va a alcanzar longitud mayor, pero es solamente un ejemplo para que tengan una referencia. Ok, entonces ya fue sometida a limpieza. Digo, antes de hacer este video el equipo estaba realmente, sí, requería una buena atención. Había pues pelusa e incluso cabellos de mascotas también. Entonces pues inclusive aquí el interior también posiblemente eh, cosas como esas pudieron haber dañado lo que es el CD player, o tal vez ya el láser ya llegó a su fin.
por precisamente la antigüedad, ¿ok? O el uso que le dieron previamente. Lo que es la casetera está excelente y ahorita van a ver, miren, ahí está muy bien. Lo mismo para el CD, está muy bien, solo que como les digo, pues sí, ya no logra reproducir, no logra identificar los discos, ¿ok? En este caso ya también se le aplicó limpieza a lo que es el cabezal, los rodillos, aunque déjenme decirles que curiosamente, a lo que me podía esperar, prácticamente no ocupó tanta limpieza, ya que sí estaba en muy buena condición, lo sigue estando todavía, lo que son los rodillos, el cabezal y todo lo que concierne al cassette, ¿ok? Entonces vamos a hacer las pruebas para lo que es reproducción, grabación de cassette. Vamos a checar el nivel de volumen, el bajo, que es lo que quiero resaltar en este video, y sobre todo pues también la sintonización en ambas bandas AM/FM, así como también sacar la señal de audífonos hacia otro dispositivo externo. En este caso va a ser nuestra famosa radiograbadora que tenemos allá en la repisa, que obviamente a pesar de que tiene pues funciones de Bluetooth, USB, etcétera, etcétera, no se va a comparar nunca la potencia que ofrece este equipo. Y vaya que la radiograbadora que vieron hace unos segundos es más moderna, digamos que es unos no sé, 16, 17 años, 18 años tal vez más actual que este modelo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la comprobación del CD para que vean qué es lo que pasa si es que queremos leer un disco compacto. Entonces voy a usar primero un disco original, ok. Aquí tenemos el disco original de Foreigner, ok. Ya tiene sus detalles en la superficie también. Entonces vamos a cerrar, le vamos a colocar aquí en CD play, es un solo botón, dice CD, ok. Ahí está en play. Aparentemente ya estaría tocando el primer track, o en espera de tocar el primer track, pero va a llegar un momento en el cual aparece la leyenda de no disc, y de hecho no se escucha, se oye algunos ruiditos, pero nunca, ahí está, nunca logra reproducir el disco, ok. Entonces esto es lo que pasa, no lo puedo leer. Vamos a ir con otro disco, en este caso es un disco grabado, CDR, ahí está, ok. Y vamos a ver qué onda también. Y vamos a dar playback. Mientras está leyendo, voy a ir explicando a grandes rasgos el panel central, los controles, que no lo expliqué. Botón de encendido, controles de volumen, más, menos, lo que es el megabass. Tiene una característica muy suave, en este caso viene equipado con un ecualizador preconfigurado. Por ejemplo, mira, ahorita está apagado el ecualizador, le damos otra pulsación y va a tener modo rock, modo pop, en vivo, vocales, y otra vez vuelve a apagado, ok. Entonces dos cuestiones, lo que es el megabass, el refuerzo de bajos, y también puedes agregarle un nivel de ecualización a tu gusto. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver que tiene aquí lo que son, bueno, ajustes para las estaciones de radio también, y lo que son avanzar, atrasar tanto en los tracks de la música como también en los cuadrantes de la radio. Ya dijimos este botón que es playback, stop, la radio, para ir directamente a sintonizar la radio y cambiar de banda, para avanzar en las estaciones que hayas guardado. Tiene espacio para guardar estaciones. No tengo el dato cuánto sea el máximo de estaciones de radio que te permite almacenar, sin embargo es posible hacerlo, ok. Vemos también aquí que tiene un botón dedicado para el timer, ok, otro para el reloj, el display, cómo se maneja o cómo se presenta la información, memoria. Vemos por acá funciones. Aquí le puedes cambiar
aunque realmente no es necesario. Por ejemplo, si estamos en CD, o estás en radio y tú solamente con pulsar el botón de playback, con eso será suficiente para que ella deje de tocar la radio y se vaya directamente a lo que es el cassette. Ok, entonces por ejemplo ahorita no tengo ningún cassette, está vacío. Entonces si yo pulso play, ya se va directamente a tape. Ok, vamos a pausarlo, vamos a detenerlo y ya pues se queda en tape hasta que vuelva a pulsar por ejemplo CD. Y ahorita como está, bueno, dice no disc, efectivamente no lo reconoce. Ahí con el disco grabado no lo reconoce. Ok, entonces el CD queda descartado en este equipo porque no es posible, no lo detecta. Ok, tiene lo que es también modo sleep, que en este caso sería por ejemplo cuenta regresiva después de 60 minutos, 90, 120, etcétera. Ok, entonces puede estar tocando por ejemplo la radio y después de haber transcurrido esa cantidad de minutos el equipo se va a autoapagar. Ok, entonces también tiene lo que es play mode. En este caso aplicaría para lo que es el disco compacto, pero como ya está descartado pues no. Ok, sería modos repetir, aleatorio, programado, etcétera, etcétera. Ok, igual también tiene una segunda opción, esta misma tecla de play mode, para lo que es el modo de escuchar la banda FM, si quieres FM estéreo o FM monaural. Ok, entonces bueno, a grandes rasgos así es. Y en la parte superior pues van a estar los controles de reproducción para el cassette, controles mecánicos por supuesto. Ok, bien, entonces ahora sí vamos a ir con la reproducción de un cassette. Vamos a empezar con... Por cierto, muchas gracias Marcelo Valenzuela por haber recomendado una música para el canal. Ahorita lamentablemente no tengo cómo transferirla al cassette y en este caso este equipo no tiene entrada de audio, solamente salida de audio. ¿Ok? Vamos a ir con este cassette, esta cinta, y vamos a reproducir. De hecho, fíjense que este cassette no en todos los equipos se escucha como lo van a escuchar ahorita. Es decir, no en todos los equipos lo agarra con la claridad, con la potencia que van a escuchar. Y en este modelo, la verdad, sí se escucha muy suave. ¿Ok? Entonces, vamos a escuchar a ver qué tal. Volumen, su máximo volumen, miren, vamos a ver ahorita. Su máximo volumen es 10, ahí lo están viendo, máximo volumen 10. Y pues lo vamos a bajar hasta el nivel 3 y de ahí le vamos a ir subiendo conforme se vaya requiriendo. Estoy seguro que prácticamente al nivel 5 ya va a estar muy fuerte. 5 o 6 ya va a ser bastante bueno el sonido. Entonces ya a nivel 9, 10 es como que ya a punto de reventar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle playback. Ahí está. Ok, aplicamos una pausa y como podemos ver aquí en el display, en un costado superior izquierdo vemos que el megabass está aplicado. Entonces vamos a ver la cuestión del ecualizador. A ver, me parece que lo voy a regresar un poquito más el cassette, porque me parece que ya va a terminar. Otra cuestión que cabe mencionar es que esta radiograbadora no fue desensamblada. Su banda está 100% original, no ha sido reemplazada, no hubo necesidad realmente de reemplazarle o cambiarle la banda y por ello no se decidió destapar el equipo. ¿Ok? Así es que está netamente original desde aquel año 2000 hasta la fecha. ¿Ok? Entonces tiene mucho que ver también cómo almacenan los equipos. Si es en un lugar pues muy caliente, temperaturas elevadas, el caucho de la banda pues más rápido se va a estirar, se va a hacer más ancho.
entonces va a perder precisamente tensión y se va a hacer más grande la banda, ¿ok? En cambio, pues si es un lugar con temperatura ambiente, temperatura más fresca, pues le va a ayudar a que la banda también se conserve más, como lo es en este caso, ¿ok? Bien, vamos a escuchar otra vez. Ok, ahí termina esta cancioncita. No sé cuál sigue, la verdad no me acuerdo. A ver, sigue la que creo que sigue. A ver, vamos a ver. Ah, ok. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. I only want you in a waste, naked and afraid. All the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. Let's call it what it is, filling all the blanks. Let's not make it something, boy, when we're not anything. 'Cause I can't alone and I don't wanna lead you on. But I hate when my back gets cold and I know it's wrong. At the end of the night when I'm feeling the liquor's done, I still call you and you don't argue. I only want you in a waste, naked and afraid that all the doors are closed and I'll end up alone. I only call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just to let you go. This ain't fair to no one, you know this isn't love. I hate that I'm a person that could mess with someone's trust. Ok, ahí está. Todo perfecto con la música. Vamos a ir con otro cassette. Sí, vamos a ir con cassette, las cintas de metal tipo 2, óxido de cromo. Vamos a escuchar a ver qué onda. Esto se debe escuchar súper suave. Ok, estoy pausando a propósito por cuestiones de copyright. El bajo definitivamente se escucha muy sabroso con esta música precisamente. Okay, muy bonito se escucha. Y a decir verdad, creo que tenía como unos tiempos sin volver a ver este modelo, el CFD-S38. Estamos hablando como 2-3 años sin volver a ver un equipo como este. Digo, he visto otros parecidos, pero realmente ya no había vuelto a ver este modelo. Okay. Vamos a escuchar el otro lado. La pausa en algunas, no sé si será la cinta, como que no se queda abajo, ¿no? Hace rato sí se quedó abajo, pero bueno. Okay. Vamos a reproducir otro cassette. Posiblemente sea cuestión ahí del
cassette. Vamos a escuchar otro cassette. Qui sans cesse s'accroche à ma peau. Le soir tu donnes tout sans compter. Au matin tu repenses. Okay. Moi de tout, je me sens si bien, si bien, si bien. Okay. Y vamos a ir rapidito con estos cassettes también que se escuchan muy suaves en este equipo. Cassettes originales. Yo no sé si hay después. Si el sol volverá. Okay. Por lo visto la pausa no se queda abajo. Una vez que lo pulsa uno, debería quedarse, pero parece que no está respondiendo. Okay, vamos a ver. No, realmente no se queda, parece. Vamos a reproducir otro cassette original. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada... Ok, está. Otro lado. Se acabó la canción. Vamos a regresar un poquito más. Que tal vez un día quieras volver a mi lado. Ok. Estamos en volumen número 5 y realmente se escucha muy suave. Slowgeándose con esta canción. And I get all excited with this easy touch. I found somebody who will spend the night. Precioso que se escucha este equipo, la verdad, muy bonito en persona. Es nombre sin palabras todavía. Ok, vamos a tomar un cassette. Y este cassette va a ser para grabar. Es una cinta normal de 60. Y en este caso vamos a sintonizar la banda de radio. Ok, y ya la tenemos aquí, radio. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las... Or no hot water. For plumbing problems big and small, Ahí make está, Gettle your FM. first call. Gettle Air Conditioning and Plumbing. Vamos a grabar directamente GetleTTL.com. We do things the right way, not the easy way. License number 1047-781. I always wanted to learn Spanish, but I never thought I'd have the time. Then I Vamos a cambiar de discovered banda. Babbel. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Presto, you're starting to speak another language, like magic. I love the Babbel's lessons. Muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ok, vamos a regresar la grabación. Aproximadamente. Y vamos a escuchar a ver qué tal. 8-10 centímetros, finalizando ahora. Es otra grabación, ahorita viene la otra. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, Breathing. We do things the right way, not the easy way. License number 1047-781. I always wanted to learn Spanish, but I never thought I'd have the time. Then I discovered Babbel. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Presto, you're starting to speak another language, like magic. I love the Babbel's lessons. muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres. Feel the muscles that Okay. move the body. Así es como se logró grabar lo que escucharon en ambas bandas directamente de la radio al cassette. Por último vamos a tocar otra vez un poquito de la música en cassette, pero vamos a sacar la señal vía audífonos 3.5 milímetros hacia nuestra bocina, nuestra radiograbadora que está en la parte superior. Ahorita que rebobinamos un poquito el otro cassette, sí lo hizo muy rápido porque fue breve la acción de rebobinar y sí regresó hasta además. Ok, ahí vamos a dejarlo.
Ok, ahí estamos escuchando la radiograbadora que está en la repisa. Ahí sacamos la señal vía audífonos hacia una radiograbadora que tiene puerto de audio in. En este caso este equipo no cuenta con audio in, ¿ok? Y ahorita ya estamos escuchando otra vez el sonido local de las bocinas. I'm sorry for the pain. I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my two-way mistake. Ok, el botón de pausa sí funciona, pero me parece que no se queda trabado como en la mayoría de equipos. Si lo mantienes pulsado, sí hace la pausa, pero si esperas a que se quede hacia abajo, no. Desconozco por qué esa cuestión, pero pues bueno, pasa a segundo plano, la verdad, por la calidad, perdón, de audio que ofrece este equipo. Ok, como les dije en un inicio, es una radiograbadora que la verdad tiene excelente nivel de bajo, tiene excelente nivel de volumen. La calidad de reproducción de los cassettes ya pudieron apreciar, escuchar, es pero buenísima, ok, es buenísima. El único inconveniente que tiene es el disco compacto que no está funcionando, no logra detectar los discos. Y pues los detalles estéticos, obviamente 23 años de antigüedad. Aquí vemos esta pequeña quebradura, es el más destacado que tiene. Aquí ligeramente un detalle solamente en la red. Y pues bueno, ciertas áreas que la verdad no es cosa grave, no es algo grave. La verdad el equipo está muy bien, o sea, para su antigüedad y la calidad sobre todo de audio que ofrece es excelente. La banda, todo lo que es el sistema de bandas, por lo visto es lo original, ya que nunca y no fue necesario darle servicio en ese aspecto. Ok, bien, vamos a apagar el equipo y como les había dicho también al inicio del video, vamos a mostrarles la etiqueta que está en la parte posterior, que es donde dice la fecha de manufactura. Igual en la publicación está esa etiqueta, se muestra, pero aquí lo vamos a mostrar también. Vamos a ver si se logra apreciar. Esta es la etiqueta que muchos equipos de Sony ya no la tienen, pero hasta ese entonces todavía se alcanzaba a ver. Aquí en la parte, mira, en la parte dice febrero 2000, ok. Y por lo visto es un equipo que fue, todavía alcanzó a ser manufacturado en Japón, ok. Ahí está, ok. Y pues bueno, considerando su antigüedad, se le dio ya el servicio estético de limpieza, todo bien. Aquí vamos a ver el compartimento de pilas, ok, que está en óptima condición, está muy bien. No hay signos de óxido en lo que son las espirales de las pilas. Miren, aquí está, ok. Ahí está todo muy bien. Funciona con 6 pilas tamaño D, y también son 4 pilas tamaño AA para lo que es la memoria. Recuerden que tiene lo que es la memoria de las estaciones para programar, el sleep, etcétera, etcétera. Entonces son 6 pilas tamaño D para usarla sin corriente alterna y 4 AA para son los ajustes de memoria. Ok, bien, pues ahí lo tienen. Radiograbadora Sony CFD-S38 funcionando de manera correcta solamente para los cassettes y la radio. Ok, llegamos al final de este video.
Si les gustó, por favor, apoyen con un like, suscríbanse, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. En la descripción está el link de la tienda en línea. También van a poder encontrar lo que es un video sobre servicio o limpieza al cabezal. Todos los equipos de cinta que ya sea cassettes de música, de video, etcétera, etcétera. Hay un método para darle servicio al cabezal y eso les va a ayudar mucho a recuperar la calidad de audio y de imagen también. ¿Ok? De igual forma, saludos a todas las personas que se suscriben. Saludos a Marcelo Valenzuela también. Muchas gracias por recomendar aquí los audios. Ya los tengo vistos. Solamente que tenga un equipo en cómo transferirlo al cassette, lo voy a hacer. Ok, entonces saludos también pues a Gabriel, a Manuel y a toda la gente que viene al canal a suscribirse por primera vez. Muchas gracias. Yo soy Gus Walker, nos vemos hasta la próxima. Saludos y que tengan un excelente día. Bye bye.